buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al 20º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Francisco Pacián y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre los hechos más importantes e influyentes de la vida de John Stuart Mill. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó allá en el año 2015 con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad y estamos alrededor de 50 homenajes al año. Para comenzar, los invito a repasar brevemente los hechos más importantes de uno de los pensadores más influyentes en la historia del liberalismo clásico. John Stuart Mill, de 1806 a 1873. Fue un filósofo, político y economista británico, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo. Fue empirista y positivista. El siglo XIX es el resultado de un proceso que se ciñe de profundos cambios. Durante la segunda mitad del siglo se abre un periodo en la historia del Reino Unido de máximo esplendor, conocido como la Era Victoriana, del año 1837 a 1901. Gran Bretaña adquiere el rango de primera potencia mundial debido a la prosperidad económica de su territorio como dueña de los mares, el comercio y el inicial despliegue industrial y técnico, acompañado de ello con la extensión e importancia de su imperio colonial, que culminó con la proclamación de la reina Victoria como emperatriz de la India en el año 1877. Las reformas de los años 30 consideraron indispensable la administración racional de las colonias en aras de crear nuevas oportunidades basadas en principios de autogobierno responsable. Entre ellos se destacaron John Stuart Mill, Charles Buller, Edward Gibbon y Lord Durham. Un nuevo ideal de cohesión del Imperio Británico basado en postulados de independencia y libertad, periodo en el cual Mill trabajó para la Compañía de las Indias Orientales en líneas del despotismo benevolente en relación a la administración de las colonias de ultramar, labor que se extendió hasta el año 1858. Al mismo tiempo fue miembro del Parlamento por el Partido Liberal. En Consideraciones sobre el gobierno representativo, se abocó a la propuesta de varias reformas y del sistema electoral. Trató sobre cuestiones de la representación proporcional y la extensión del sufragio. En la Europa de aquellos años se inicia la reacción de las principales potencias frente al poder absolutista de la Santa Alianza. España, Portugal, Gran Bretaña y Francia firman el Tratado de la Cuádruple Alianza, en términos de reconocimiento de la igualdad soberana. Al mismo tiempo se demostrará la hegemonía anglo-francesa en la disputa por el dominio europeo. Gran Bretaña, a la par que colonizaba nuevas tierras, inclina su posición en estimular el imperialismo a través de una política tendiente a bloquear los puertos enemigos. En este sentido, la acción mancomunada con Francia en términos de bloqueo al puerto de Buenos Aires durante el periodo de Confederación Rosista culminará con el levantamiento del mencionado bloqueo por los ingleses en 1847 y los franceses años después. Recién para 1850 quedaron normalizadas las relaciones entre Inglaterra y Francia. En este marco, el defensor de la libertad aunaba sus esfuerzos en la publicación de Un sistema de lógica, en 1843, principal obra sobre filosofía de la ciencia, en la cual manifiesta su versión del empirismo y positivismo epistemológico. Para la década del 60, John Stuart Mill se manifestó a favor de la guerra civil estadounidense, al cual consideraba un mal necesario para reforzar
la conciencia nacional en aras de preservar los ideales y erradicar la esclavitud en América. Participó activamente en la aprobación del proyecto de ley de reforma en 1867, la reforma de la tenencia de la tierra en Irlanda y la reforma del gobierno de Londres. Abrazó efervescentemente los derechos de las mujeres. Entre los años 1865 y 1868 sirvió como rector en la Universidad de St. Andrews y durante el mismo periodo fue miembro del Parlamento de Westminster. En el día de hoy celebramos el natalicio de uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX, defensor de los derechos y libertades esenciales del individuo, en contraposición al contralor estatal y social ilimitado, y la libertad de expresión. La doctrina utilitaria, bajo los postulados de Mill, afirma, y cito, la felicidad es deseable y lo único deseable como fin en sí, siendo todos los demás únicamente deseable como medio para este fin. Bueno, con esto cierro la breve introducción, perdonen si fue un poco extenso. Y bueno, ahora paso a presentar los disertantes que tenemos esta tarde. Entre ellos está Garrett Edwards, abogado, profesor universitario y director de investigaciones jurídicas en Fundación Libertad. Carlos Moratorio, también abogado y director del Club de la Libertad. También está con nosotros Paul Laurent, escritor y ensayista. Realizó estudios superiores en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de San Marcos, Perú, y se ha especializado en el campo de la filosofía política y legal y en la historia de las ideas. Lamentablemente, Garrett Edwards no va a poder participar con nosotros, pero ha dejado un video, así que vamos a cambiar un poco el orden de presentación de los disertantes y estaríamos arrancando primero con Carlos Moratorio, después vamos con Paul Laurent y por último iremos con el video de Garrett Edwards. Pequeño comunicado para los aquí presentes, mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así al final de la exposición se abre un conversatorio para que los oradores puedan responderles sus ideas. En cuanto al tiempo de exposición, siempre tenemos estipulado 15 minutos para cada orador. Así que, Carlos, cuando estés listo, arrancamos. Bueno, muy buenas tardes. Espero que se me esté escuchando correctamente. Se escucha perfecto, Carlos. Bueno, muy bien. Debido a que solo soy un entusiasta de la libertad y alguien que se acerca desde hace muy poco a muchos de los grandes pensadores, no pensaba iniciar este homenaje, pero bueno, acá estamos y en nombre del Club de la Libertad, para mí es un placer participar de una actividad más de nuestro querido club y de toda la tarea que estamos realizando desde hace ya casi una década, y bueno, y que estamos trabajando y con tanto esfuerzo y con tanta participación, así que aquí estoy con mucha alegría de estar junto a todos ustedes. Bueno, Stuart Mill. En lugar de empezar por el principio, como debía haber empezado, voy a empezar prácticamente por el final de la vida de Stuart Mill, y voy a empezar por el final de la vida de Stuart Mill, cuando él se hace cargo de su banca como diputado. A mí me sorprendió mucho que, siendo un pensador de la profundidad de Stuart Mill, tuviera alguna similitud con Juan Bautista Alberdi, en el sentido de que fue elegido una sola vez legislador en su país, pese a la trascendencia que tuvo en 1865, solo fue legislador por 3 años, y encima de todo, gracias a lo que hoy llamaríamos la partidocracia o esos términos nuevos que se usan de la casta y todas esas cosas, ni siquiera fue reelegido. Pero este mandato, esta banca de legislador en el Parlamento británico,
de alguna manera mostró algunas de las inquietudes que Stuart Mill había sostenido, perseguido, empujado a lo largo de toda su vida. Y a mí me llamó mucho la atención, lo primero que me llamó la atención de Stuart Mill es que él se propuso, miren qué ejemplo para las actuales generaciones, él se propuso no gastar un chelín, no una libra, un chelín, que era un pedacito de libra, no gastar un chelín en la campaña electoral. Y así fue elegido sin haber gastado un peso de su bolsillo, un chelín de su bolsillo, digamos así, en la campaña electoral. En segundo término, tal como lo había sostenido toda su vida, y mucho por la influencia de su mujer, Harriet Taylor, él se dedicó a tratar de ampliar los derechos y libertades de la población y ampliar la participación de esta población. Estábamos hablando de Gran Bretaña, pero como bien se dijo en la introducción, estamos hablando de Gran Bretaña siendo la Gran Bretaña la rectora del mundo. Es decir, que cuando nosotros hablamos de Stuart Mill, estamos hablando de alguien que presenta ideas, que presenta propuestas, que presenta reformas, que presenta inquietudes con relación a Gran Bretaña, para Gran Bretaña, pero siendo Gran Bretaña prácticamente la dueña del mundo. Así que sus reformas, sus inquietudes, su tarea repercute en todo el mundo occidental. No nos olvidemos de la importancia de Gran Bretaña en el siglo XIX. Bueno, muy bien. Entonces, una de estas ampliaciones de derechos se dirigía al sufragio femenino. Por supuesto, fue decididamente atacado dentro del Parlamento británico y sus iniciativas no fueron admitidas. Fíjense que él propone que la ampliación del sufragio femenino, ¿no es cierto?, para que las mujeres participen en la política, para que tengan un peso en la política. Y el sufragio de mujeres mayores de 30 años, recién 50 años después, en 1918, se adopta en Gran Bretaña. Y la de 21 años recién en 1928. Es decir, que en los hechos, él libró una batalla cultural, pero no le hicieron caso, no tuvieron eco en el Parlamento sus iniciativas. Bueno, como dijimos, insiste en la ampliación y generalización de derechos. Y otra de las cosas que sabemos que Stuart Mill a lo largo de su vida también trabajó mucho en cuanto al nivel de la participación y de la representación. No podríamos nosotros hablar de los partidos y de la naturaleza de los partidos políticos en la actualidad sin el aporte de Stuart Mill. A mí, desde luego, como yo he trabajado mucho y me interesa mucho el tema, me llamó mucho la atención todo lo que decía Stuart Mill con relación a la libertad de expresión. Y él apoyó y de alguna manera avaló y trató de que el Parlamento se comprometiera en la defensa de un personaje o de un sistema muy particular de libre expresión que tiene el pueblo inglés, más allá de los medios, de los periódicos o de la prensa clásica, por decirlo de alguna manera, que es el que se denomina el Speaker Corner de Hyde Park. Aún hoy, 2022, uno va a Hyde Park, por supuesto, cualquier día de la semana, pero especialmente los fines de semana, y hay una persona diciendo lo que quiera, absolutamente lo que quiera, inclusive de su majestad, el rey, sobre un banquito o un taburete o algo que lo eleve del piso. La leyenda dice que en realidad no es, la teoría es que se hace para que esa persona sea
se marque ese relieve, se marque esa postura de esa persona por sobre el resto mientras habla y mientras dice su discurso. Puede ser cualquier ciudadano de luego. La leyenda dice que en realidad, un inglés no puede hablar mal de su majestad, que es uno de los temas que se tocan cuando se mandan estas alocuciones y algunas veces diatribas. No puede hablar mal de su majestad pisando suelo inglés. Bueno, lo que fuera, desde el punto de vista que eso se base sobre un banquito para expresarse y poder ser visto por todas las personas del parque, o que no pise suelo inglés en el momento que está haciendo una diatriba sobre un personaje importante o sobre el mismo rey de Inglaterra o reina. Esto es muy importante porque marca la calidad de lo que es la libertad de expresión en Inglaterra. Y además, desde el punto de vista de Stuart Mill, lo importante no era, como ya vamos a ver, en la cuestión de que haya libertad de expresión, sino que la libertad de expresión vaya mucho más de la de los medios convencionales y llegue a las raíces, llegue a cada habitante de Gran Bretaña. De la misma manera que intentaba hacer lo mismo con el sistema electoral y con la igualación de derechos para las mujeres. Bueno, hay varias cosas por las cuales desde muy joven me acerqué a las ideas liberales. Y yo encuentro que muchas de esas cuestiones están en Stuart Mill. Y entonces me resulta una gran alegría acercarme a este tipo de autores. Él continuamente hablaba de pluralismo, de gobierno limitado y diversidad. Y de diversidad. Los liberales nos pasamos, sobre todo en algunos países como la Argentina, hablando muchos años de economía. Y a lo mejor descuidamos otros temas. Y mucha gente ahora, cuando habla de diversidad, se olvida que son los liberales los que empezaron hablando en el mundo de la diversidad, del pluralismo y desde luego del gobierno limitado. Pero de eso hemos hablado siempre un poco más. Del pluralismo y de la diversidad, los liberales hemos hablado menos. Y Stuart Mill y su profesor Bentham hablaban mucho de eso. Inclusive Bentham hizo una defensa de, como ya vamos a ver por qué motivos, inclusive de las relaciones homosexuales, sin ningún tipo de inconveniente, y en unos escritos que era tal lo pacato de la época, porque estamos hablando del gobierno de la reina Victoria, muy progresista en Inglaterra, pero al mismo tiempo muy conservador y pacato. Tenemos que pensar que es la época que Oscar Wilde fue preso por admitir que tenía relaciones con hombres. Entonces, todos estos ingredientes que ahora se exhiben como grandes progresos de un progresivo ultra, son hijos del liberalismo, son hijos de las ideas liberales. Y por eso es que yo me siento tan orgulloso de ser liberal y desde luego de participar en estos encuentros y de ser miembro del Club de la Libertad. Muy bien. Él insiste en la libertad individual, consciente de que la suerte de los otros no puede resultarnos indiferente si queremos vivir en una comunidad justa y equitativa. Es decir, mucho se habla del egoísmo de los liberales. No, era una corriente muy importante que decía, busquemos la felicidad, y busquemos la felicidad para nosotros, y vamos a encontrar la felicidad aún más si la tienen otros. Y después otra cosa que es muy importante, que es un toque de atención y que es muy importante que se diga para la Argentina y para los liberales argentinos. Decía que el economista que solo sea economista fracasará en todas sus consideraciones. Es decir, el economista tiene que estar relacionado con lo social. Y me parece estupendo, adhiero y me parece algo muy, muy emotivo para el tratamiento de nuestras ideas.
Y desde luego dice que la economía y la creación de la riqueza tenían muy poco sentido si no servían para aumentar el bienestar humano. Bueno, esto es obvio, pero bueno, pero quiere decir que a los liberales que tantas cosas se nos endilgan, que tanta falta de emotividad, que tanta falta de empatía a veces se nos ha endilgado a lo largo del liberalismo en toda Latinoamérica y desde luego en la República Argentina a lo largo del siglo XX. No, las ideas están, el germen está, las raíces está y está en gente como Stuart Mill. Bueno, muy bien. Hay una cuestión que tiene que ver y que también quería comentarlo. Me fui un poquito del mandato. Ahora vamos a volver a los dos temas del mandato, que es el tema electoral y el tema de la libertad de prensa. Pero yo quería también sentirme halagado por este principio de daño en realidad sería de no daño, que planteaba Stuart Mill desde la escuela utilitarista y que es tan importante y que es tan liberal y que atañe tanto a la raíz de nuestro pensamiento. Dice, está con el liberalismo responsable, democrático, dice, sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su espíritu, cada individuo es soberano. Y habla del principio de daño. Toda persona puede hacer lo que desee, toda persona puede hacer lo que desee, siempre que sus acciones no perjudiquen a las otras. La libertad de conciencia, la imparcialidad y el cálculo racional son herramientas morales y políticas. No hay sociedad liberal posible si no se acepta que la comunidad no tiene ningún derecho a actuar cuando las acciones de un individuo le afectan solo a él. La derivación concreta la tenemos en nuestra querida Constitución Nacional de 1853, que no me paro en este momento para no salir de la pantalla, pero me paro porque estoy orgulloso como argentino de la Constitución que tenemos, que dice en el artículo 19, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Eso es nuestra Constitución de 1853, de la mano, del brazo, diría yo, de pensamientos como el de Stuart Mill. Y esa es la gloria, eso es la emoción de ser liberal. Y tenemos que mostrarle, en estos momentos de la gran batalla cultural, tenemos que mostrarle a todos los que creen que la diversidad, la pluralidad y la no sé qué son inventos de vaya a saber quién, no. Son los inventos, el reconocimiento, la lucha, la batalla que dio las fuerzas de la libertad a lo largo de la historia de la humanidad. Y desde luego lo tenemos a Stuart Mill, nada menos que en el eje del poder del mundo, que era la Inglaterra de 1800, del siglo XIX. Muy bien. Dijimos entonces que Stuart Mill proponía la igualdad jurídica y política como manifestación plausible de la felicidad. Todo está en la búsqueda de la felicidad. ¿Qué es la felicidad y qué es la búsqueda de la felicidad? Que desde luego lo tenemos el párrafo anterior a Stuart Mill en la Constitución de los Estados Unidos. Muy bien. Defendiendo los derechos de grupos discriminados como las mujeres. Es decir, iba a la base de la cuestión. Él decía que se trataba en esa sociedad, estamos hablando de la sociedad de la reina Victoria, estamos hablando de que Inglaterra es la dueña del mundo, es la dueña de los mares, es la que se apropia de la India, que es el principal socio de los países emergentes, como por ejemplo la Argentina, que tiene colonias por todo sitio, que es la que inventa el turismo, que es la que inventa el correo, que es la que inventa la sociedad occidental, que es la que inventa los deportes.
Es decir, esa nueva sociedad occidental obedece en muchos casos a la impronta de Inglaterra, sobre todo en el siglo XIX. Pero en el medio de todo eso, en el medio de todo, de cómo emerge toda esa cultura inglesa, y ese poderío y ese progreso material de Inglaterra, también ve Stuart Mill que las cosas se van quedando, se va mediocrizando la dirigencia, se va mediocrizando la representación. Él no encuentra, él piensa que le está faltando chispa, que le está faltando iniciativa, que por eso hay que integrar más gente, que hay que mezclar, que hay que tener iniciativa, renovación, nuevas ideas. Entonces él está muy preocupado por la calidad de la política, por la calidad de la representación, por la calidad de la libre expresión de las ideas. Y entonces él hablaba de que a la mujer, teniéndola aparte, siendo una señora que educaba a sus hijos y que era una excelente esposa en la sociedad victoriana, se la tenía como un menor de edad perpetuo. Ese es el concepto, menor de edad perpetuo. Y con eso dice, pero es una barbaridad, estamos malgastando la energía creadora de media humanidad. Y es cierto. Y la mujer sometida aumentaba su infelicidad. Es decir, el sistema conducía a lograr un ser mediocre, cuando todos sabemos que el aporte de la mujer, no solo desde el punto de vista de su tarea en el hogar, sino de su tarea social y su tarea política, su tarea económica. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la participación. Consecuencia de la ética utilitarista de Mill fue la reivindicación de los derechos de la mujer. Favorece la generalización de la sociedad. Hablamos de Bentham, y él hablaba de esta participación. Intenta la generalización del voto de la mujer, es rechazado por el Parlamento inglés, pero la batalla continúa y termina en el 20 y en el 30 con la masificación del voto de la mujer en Inglaterra. Mucha influencia tuvo su mujer. Él tuvo una relación con una señora casada, Harriet Taylor. Y Harriet estaba casada con Mr. Taylor. Y Mr. Taylor sabía que ella salía con Stuart Mill. Y Mr. Taylor la respetaba tanto, lo mismo que Stuart Mill a Harriet, que convienen en que aparenta ser un matrimonio y Harriet saldría y tendría sus cosas con Stuart Mill. ¿Por qué? Porque si Harriet en la época victoriana pacata se separaba, perdía sus bienes, perdía la posibilidad de acercarse a sus hijos. Esa era la sociedad victoriana que Stuart Mill combatía, y que luego se ve con el tema de distintos casos que han sido de público conocimiento, ¿no? Entonces, no, que te interrumpa, ya estamos en tiempo para ir redondeando ya. Sí, entonces me voy a la libertad de prensa, muy bien. Entonces, pero luego enviuda Harriet, él se casa con Harriet y enseguida muere Harriet, lamentablemente, y cuando llega a la Diputación le queda toda la impronta y el apoyo que le había dado estas ideas Harriet, pero ya no lo acompaña. Hay un tema muy importante que tiene que ver con la libertad de expresión. Él plantea, al igual que plantea el populismo en estos momentos, él plantea que ya la sociedad no es manipulada ni por los sacerdotes ni por los reyes, es manipulada por los medios tradicionales. Pero en lugar de ofrecer la solución populista, que es combatamos a los medios y yo les voy a dar el medio al que le tienen que creer, que es la propuesta populista de la actualidad, no.
Él dice, no, combatamos a los medios tradicionales que quieren manipular a la sociedad ampliando, ampliando la posibilidad de la expresión, ampliando la posibilidad de que toda la gente se exprese, ampliando la creación de nuevos medios. Bueno, después voy a querer hablar de los 4 argumentos sobre los que él habla de la libertad de expresión, que son tan importantes, y por qué la libertad de expresión tiene que regir hasta el último ciudadano de la sociedad. ¿Por qué? Eso lo voy a explicar, o si hay la oportunidad, dentro de un rato. Y quiero terminar con esta frase de él. Dice, la libertad no es un concepto, sino un ejercicio, cuya extensión permite hacer a los humanos más felices. No es un concepto, es un ejercicio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, ahí me avisan que ya tienen disponible en realidad el video de Garrett Edwards. No sé si no tenés problema, Paul. Respetamos el tiempo anterior, el orden anterior, y pasamos primero el video de Garrett Edwards, que repito, lamentablemente no pudo estar con nosotros aquí presentes. Tuvo un inconveniente, así que bueno, pasamos el video brevemente y después finalmente con Paul. Buenas tardes a los amigos del Club de la Libertad. Acá Garrett Edwards. No quería dejar de participar de alguna manera y honrar esta invitación que me ha hecho llegar y que siempre disfruto de poder compartir con los amigos del Club de la Libertad del otro lado, como lo hice hace algún tiempo en lo que fue el interesantísimo evento que se hizo en honor a Guy Sorman. En esta ocasión, actividades que me impiden estar presente virtualmente con ustedes allí ahora, hacen que lo haga de manera asincrónica, pero acompañándolos en el sentimiento, en lo que para mí va a ser seguramente una tarde interesantísima sobre uno de los pensadores liberales quizá más importantes y quizá de los que menos tiempo les hemos dedicado en el idioma español. Me estoy refiriendo a John Stuart Mill, que probablemente muchos de ustedes conozcan por la que para mí, en mi opinión personal, es su obra más importante, quizá la más representativa en lo que hace a las ideas que nos convocan y que tiene que ver con On Liberty del año 1859. ¿Qué decir del John Stuart Mill, persona que probablemente ustedes no conozcan o que probablemente alguno de los disertantes tan importantes y valiosos que van a estar acompañándolos hoy no vayan a decir? Un Mill naturalista, utilitarista, un Mill también liberal, y un Mill muy marcado por la manera en la que su padre lo educó en la juventud. Yo recordaba lo que hacíamos en la cátedra Pontón, junto con la Fundación Libertad hace algunos años, con el amigo el Coco Beltramino, Rafael Beltramino, cuando discutíamos sobre Mill y la educación, sobre cómo se daba la educación dentro de esa óptica y de esa manera de verlo en una época tan particular como fue la segunda mitad del siglo XIX. Pero del Mill del que quiero hablarles un poco hoy, en un Mill que filosóficamente muchas veces se lo separa entre el Mill de la filosofía teorética o teórica y el Mill de la filosofía práctica. Yo creo que nos llamamos al Mill de la filosofía práctica, ese Mill enfocado, preocupado por tratar de dar respuestas de índole filosófico a problemas de la cotidianidad, a cuestiones que nos competen de manera permanente. Y ese Mill en On Liberty tiene una gran discusión sobre la libertad de expresión, sobre la freedom of speech, algo que me parece que toma un lugar especialísimo en los tiempos en los que vivimos. Hace muy poquitos días fue el Día Mundial de la Libertad de Expresión de la UNESCO. Lo llevaron adelante con sendas conferencias en Punta del Este, en Uruguay. El amigo Pablo da Silveira, ministro de Educación, bajo el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, y Mill marca que se va dando una transformación en el momento en el que él vive, de una sociedad más aristocrática a una sociedad que es mucho más democrática en su forma. Si ustedes quieren, podemos tratar de trazar un paralelo, es un anacronismo entre la sociedad
que se veía en la antigua Grecia, en Atenas, en esa polis del siglo oro de Pericles, que empieza a haber una mayor participación o un mayor número de personas, en ese caso era el concepto del ciudadano. Aquí lo vamos viendo con las oportunidades que van apareciendo en estas sociedades cada vez más democráticas entendidas en la terminología a la que estamos acostumbrados hoy por hoy, salvando obviamente las distancias. Pero eso también presentaba peligros, preocupaciones, señalaba el propio Mill. Significaba que se volvía mucho más poderosa la masa social, más uniforme, más omnipresente. Era la dominación de la mayoría en términos propios de John Stuart Mill, que presentaba nuevas oportunidades de potencial tiranía sobre el individuo, ¿no? Ahí volvemos con esa idea del individuo como la minoría más pequeña de todas. Entonces estaba la libertad en riesgo. Ahora, en riesgo de muchos y no en riesgo solamente de un monarca absoluto. Si ustedes quieren, ahí trazamos otro paralelo y otro anacronismo con esa idea de la demagogia de Aristóteles cuando él habla de las distintas formas y los distintos sistemas de gobierno. Entonces, a mí lo que le llamaba la atención era cómo iba a jugar lo legislativo sobre las restricciones de la libertad, si es que las había, en lo que tenía que ver con la posibilidad de coercionar de alguna manera la opinión pública, qué mecanismos informales también podían terminar apareciendo de presión social o de modificación de expectativas sobre lo que la gente decía o sobre lo que la gente pensaba. Él pensaba que con esto se podía llegar a un conformismo y a un intento de dominación del pensamiento de la gente. Fíjense qué adelantada Mill estaba con estas ideas, este autor, que estamos ahí pensando casi en 1984 de Orwell, antes de 1984. Y entonces ella le pone en el primer capítulo de On Liberty, para poner el contexto del texto, que el objetivo de ese ensayo es poder afirmar un principio muy, muy simple. El principio que el único final, el único fin, el único objetivo por el cual la humanidad se le requiere, individual o colectivamente, interferir con la libertad de acción de cualquiera de los suyos es su autoprotección. Acá tenemos un argumento utilitarista que aparece en Mill desde el principio para poder sostener este esquema de On Liberty, que es la self-protection, la autoprotección, ¿no? Y sigue, ¿no? Con respecto a qué es lo que se puede dejar de lado, con la visión a priori que probablemente ustedes entiendan ahí, independiente de la experiencia, no previo a priori de antes, sino independiente de la experiencia. Y sigue con este tema, Mill, a lo largo de todo el texto, pero es en el capítulo 2 donde aparece la libertad de pensamiento, donde él la profundiza y donde apunta a marcar que no debería haber ningún intento de controlar la expresión de la opinión. Lo dice así: no attempt to control the expression of opinion. Entonces ahí en todo ese capítulo, Mill marca que para cualquier tipo de opinión le pone P, le pone cualquier tipo de predicado que sea candidato a ser suprimido por otro, la supresión, tiene que haber entonces un análisis de su verdad, de su falsedad o de su parcial verdad. Y en cualquier caso, el predicado P, la opinión, va a ser útil para poder descubrir y mantener la verdad. Entonces debe ser bienvenida, sea que lo que se esté diciendo, lo que se esté pidiendo sea verdadero, falso o parcialmente verdadero. Y entonces ahí pone de nuevo el ojo Mill, donde señala que en general son las creencias verdaderas las que se suprimen, y que son esas de las cuales se quiere hacer creer que son falsas. Da un juego ahí muy interesante, muy profundo, Mill, sobre todo esto, pero a mí lo que me da la impresión es que el giro miliano en toda esta cuestión pone de lleno a un pensador que, si bien está en los orígenes mismos del pensamiento liberal, ya es un pensador clásico desde hace muchísimo tiempo, sigue teniendo una resonancia y un valor en pleno
siglo XXI que no podemos descontar, discusiones de fake news, discusiones de posverdad, esas discusiones sobre aquella información que la gente sabe que no es cierta, pero que igualmente decide creer. John Stuart Mill, casi como un adelanto a Karl Popper, casi como un adelanto a un montón de ideas más, lo que nos deja es la enseñanza por la preocupación por defender la libertad de expresión, algo que no podemos dejar de lado en la actualidad de manera alguna. Así que yo, agradecido con los amigos del Club de la Libertad, les mando un fuerte abrazo. Bien, bueno, ahora sí que hemos terminado con la presentación de Garrett, pasamos con Paul. Bien, ¿Cómo estás, Paul? ¿qué tal? Bueno, saludos a todos los presentes y antes que nada agradecer la invitación de estar una vez más con ustedes. Bien, John Stuart Mill, sin lugar a dudas, como ya se ha señalado, es un autor sumamente importante para el siglo XIX en líneas generales, no solamente desde el punto de vista de, entre comillas, lo voy a poner, como defensor de la libertad, ¿no? Como, también entre comillas, como liberal, pero es importante en un plano mayor, ¿no? Su libro de lógica va a ser utilizado hasta comienzos, hasta la primera mitad del siglo XX, por ejemplo. Es verdad que hoy en día el John Stuart Mill en esa materia y en otras no suena tanto, pero también es verdad que algo de él ha quedado, y ese libro que se ha reiterado varias veces, que es On Liberty, sobre la libertad, que es un texto que muchos tienen como un texto liberal, ¿no? Y eso ya nos coloca en un plano familiar, porque ya que estamos en el Club de la Libertad, yo creo que la presencia de John Stuart Mill se debe a ese tipo de trabajo, y es un trabajo para él sumamente importante. Quizás algunos dicen que le dedicó lo mejor de sí a ese libro, está muy bien escrito para empezar, ¿no? Y es un libro también que lo compuso según propia confesión en el texto, con la compañía y el asesoramiento de Harry Taylor, que terminó siendo su esposa y que tuvo una influencia muy grande, y eso ya nos coloca en un plano sumamente interesante, porque al final, ¿cuál es el mundo de este hombre tan importante que entraba a temas como lógica, teoría política, filosofía, y qué sé yo, toda una serie de gamas de conocimiento humano que desde muy niño, casi desde siempre, fue formado para entender casi todo lo humano, ¿no? No voy a entrar en el plano formativo, que sería un tema interesantísimo también en Mill, pero ya nos desviaríamos. Solamente señalaré que se puede decir que John Stuart Mill fue programado desde muy niño, quizás desde antes de nacer, para ser un erudito. Y quizás eso también tuvo un costo personal muy grande. Pero bueno, fuera de eso, entraremos al tema de John Stuart Mill como pensador liberal, ¿no? ¿Lo fue realmente? Ese es un tema de discusión. Yo creo que, claro, le interesaba la libertad como hombre de su tiempo. Inglaterra, siglo XIX, es el imperio colonial inglés o británico, para ser más preciso, que se amplía, se hace fuerte. Es el momento más importante del Reino Unido en ese ámbito de expansión económica en el mundo, pero antes de eso era la cuna de la Revolución Industrial. Y en ese preciso momento, Inglaterra empieza a dispararse, ¿no? A crecer económicamente y a colocarse en un plano muy importante en el concierto de las naciones. Lo era antes, sin lugar a dudas, pero el impacto de la Revolución Industrial nos va a colocar, o va a colocar a Inglaterra en un plano totalmente diferenciado de lo que podía ser simple y llanamente una potencia política o militar,
una potencia al viejo estilo, ¿no? Una potencia imperial. No, estamos ya ante una situación muy, muy diferente, y acordémonos, el siglo XIX también es el siglo del constitucionalismo. Es el siglo en el cual también las ideas económicas empiezan a penetrar en el mundo académico y empiezan a producirse una serie de tratados. Es decir, hay toda una revolución del conocimiento, y John Stuart Mill obviamente no es ajeno a eso. No podía hacerlo, como señalé al comienzo. Él estaba educado para poder moverse en un mundo ya altamente cambiante, muy, muy cambiante. Desde esa perspectiva, ya John Stuart Mill, hombre del siglo XIX, es un personaje que tiene algo desde el comienzo. Y por eso yo pongo en duda su posición como liberal, al estilo, al Spencer, en algún momento de su vida Spencer, porque también Spencer va a sufrir un cambio. Pero lo cierto es que Stuart Mill va a tener una postura de reformador. O sea, la vocación de superar al liberalismo está presente en John Stuart Mill. Y miren esto, superar al liberalismo, es decir, John Stuart Mill es un hombre, así como Jeremy Bentham, que es su mentor, amigo de su padre, ¿no? Renegaba de la Constitución inglesa. La tenía como una institucionalidad propia de la oscuridad, anacrónica por excelencia, que no encajaba dentro de un universo del imperio de las luces, de la ilustración, porque él era un ilustrado. Él venía de una familia que apuntaló ese esquema netamente racionalista. Su utilitarismo es eso, y por lo mismo, él va a intentar, como reformador, sacudir a su país, apartarlo de esa carta magna que hace pocos años cumplió 700, nada más y nada menos que 700 años. Entonces ahí ya nos ponemos en un plano que lo ponemos en tela de juicio a John Stuart Mill liberal. Si es que lo comparamos, por ejemplo, con Edward Burke. Burke es un autor que más bien va a reivindicar la Carta Magna inglesa. Y a partir de esa reivindicación va a apuntalar una serie de derechos que hoy en día quien se aproxime al mundo anglosajón no podrá soslayarlo, porque es parte del orgullo nacional inglés, ¿no? Hasta el presente. Bueno, John Stuart Mill no tenía ese apego. Decía que era un problema para tener como punto de respaldo constitucional ese tipo de legalidad. Y él apostaba por construir un esquema racional. Mira lo que estoy diciendo, construirlo. Y ahí quiero enlazar eso con su famoso libro On Liberty. On Liberty, que es un libro de 1859, nos coloca en un plano sumamente interesante, porque claro, es un libro que habla sobre la libertad, pero no es un libro que habla sobre la libertad en un plano total, o mejor dicho, un plano que abarca tanto el esquema moral como el esquema patrimonial o material de la libertad. No, él es muy puntual al respecto, y voy a leerles una parte donde él es muy claro al respecto. Él señala, dice, el objeto de este ensayo, o sea, On Liberty, no es el llamado libre arbitrio, sino la libertad social o civil, es decir, la naturaleza y los límites del poder que puede ejercer legítimamente la sociedad sobre el individuo. Entonces, ¿dónde queda el punto de partida en el cual los individuos con sus derechos, como entiende cualquier liberal, están por sobre todo? Obviamente, para un ilustrado, para un reformador, ese tipo de postura es un obstáculo, es un problema antes que una solución.
Y John Stuart Mill parte de esa visión ilustrada. Su utilitarismo necesita el campo libre para poder establecer un esquema social de acuerdo a su imaginario. Quizás pueda ser muy arriesgado decir que John Stuart Mill es un constructivista. Yo creo que no es arriesgado, o sea, él tenía una visión al respecto, pero también es un inglés, como repito, que vive en su mundo y que disfruta también de su mundo y es consciente de lo que estaba ocurriendo en la sociedad en la que vivía. Se ha hablado mucho sobre las bondades de las aproximaciones de Mill a la libertad, y son ciertas, son totalmente ciertas. Eso hace que se aproxime al liberalismo. Pero también tiene esta otra parte que hay que tener en cuenta. O sea, es un Stuart Mill desde el punto de vista dogmático liberal, que hay que leerlo y tomarlo con cautela, por lo pronto, ¿no? Con cautela. Eso por un lado. Ya que se ha hablado de un hombre que es un autor, un pensador, que busca reivindicar lo individual por sobre lo social, a pesar de que he leído una cita que dice, apostaría por todo lo contrario, John Stuart Mill es un hombre que va a tener muchas coincidencias con un autor francés, un contemporáneo suyo, sumamente importante y valioso, como es Alexandre de Tocqueville. Y justo le obsequia este libro, el año 59, 1859, lamentablemente no se sabe qué es lo que cuál fue la opinión de Tocqueville sobre el libro, porque va a morir a poco de recibir el obsequio. Y eso es una pena. Lo cierto es que hay unas cartas que entre los dos se venían mandando, escribiendo mutuamente, comentando sobre diferentes aspectos sobre ese mundo que hacemos referencia, y un punto a resaltar es el campo de cómo la sociedad puede ponerse en riesgo o poner en riesgo lo mejor de sí, de esas individualidades que ya en ese siglo XIX afloraban y que ambos autores señalaban que era muy importante, pero que a su vez había que defender ese otro peligro que la sociedad moderna establecía, que era el mundo de la democracia sin límites. Ese es otro factor, quizás no muy trabajado, sobre John Stuart Mill. John Stuart Mill, como digo, es un dudoso liberal, pero tiene aproximaciones valiosísimas, y este punto es sumamente importante. Y precisamente es importante porque en On Liberty es un texto que va a establecer la primacía de esa libertad, que va a tener en cuenta, como se ha señalado, en el campo de la prensa, pero totalmente centrado en una visión, es cierto, desde ese punto de vista de On Liberty, de libertad negativa. Pero John Stuart Mill básicamente va a apostar por un esquema de libertades positivas. Es uno de los pioneros en el mundo moderno de las visiones de políticas públicas en las cuales desde el poder se pueden apuntalar determinados derechos. Eso para un liberal es altamente conflictivo, porque pone en tela de juicio la libertad misma, porque es darle al gobierno una dimensión de atribuciones que pueden anular esas libertades que se pretenden defender de esa manera. Bertrand Russell, el famoso filósofo inglés, que fue bautizado por John Stuart Mill, o sea, John Stuart Mill fue su padrino de bautizo, señalaba ya en su vida adulta que Mill al final era una bisagra entre el liberalismo del siglo XIX y el naciente socialismo de fines del mismo siglo. Y no se equivoca. Es bien conocida, como ya se ha señalado, la relación con su esposa, y muchos de los contertulios
en las reuniones que tenía su esposa, van a dar vida a la sociedad fabiana. Eso no es un secreto, eso uno lo puede encontrar en cualquier texto casi, en las redes incluso. Y esa sociedad fabiana es el origen del Partido Laborista inglés, que es el partido socialdemócrata o socialista, ¿no? Es cierto, no marxista, pero o plantea, ¿no?, esquemas de intervención en el plano social y económico totalmente fuera del esquema liberal. Entonces, ese tipo de posturas, John Stuart Mill no le hacía ascos, todo lo contrario. Veía que esa era la manera de entender el progreso. El progreso, lo que podía darse hacia futuro, no era precisamente un esquema de libertades individuales totales. Aparentemente sí, pero lo cierto es que en la práctica el grueso de contertulios o seguidores de las ideas de Mill y de su esposa van a ir por otra senda. Uno puede establecer que, claro, Mill es una cosa y los demás, ¿no?, son dueños de su propio discurso. Pero lo cierto es que esa ambigüedad está presente en Mill. Y es claro, es claro. ¿Eso lo hace contrario a la libertad? Yo creo que hasta cierto punto. Mill nos puede plantear una revisión de situaciones o ser más cuidadosos, sí, por eso es importante hasta hoy en día John Stuart Mill. Cómo el individuo puede ser avasallado por la propia democracia, que se supone que es la máxima aspiración de una sociedad libre, que es poder tener las decisiones de su vida en sociedad, ¿no?, en manos de sus ciudadanos, hombres libres. Bueno, él, coincidiendo con Tocqueville, señalaba que sí, eso es lo positivo de la democracia, pero también lo negativo de la democracia es que eso se puede convertir, ¿no?, en una guillotina contra las propias libertades, ¿no? Ese esquema, que yo sé que algunos podrían cuestionar esto, más que la cuestión de que es o no liberal, lo interesante es que eso se planteó en su momento, las cartas están presentes, existen, y uno lo puede cotejar con la propia obra de Mill en conversación con Tocqueville. Y yo creo que, y eso es lo que quiero ofrecer, ese tipo de lecturas, ese cotejo, es muy rico para el mundo presente, porque hoy en día vivimos en una situación sumamente complicada, no solamente en América Latina, desde antes de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho ha sido hacer que nuestros problemas se radicalicen, pero también este problema se da en otras partes del mundo. Es decir, la política está en cuestionamiento, y esa es la importancia de autores como Mill, porque ellos pensaron la política en un mundo en constante cambio, en un mundo de una radicalidad de cambio muy fuerte. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX el Estado, tal como lo conocemos hoy en día, no existe. No existe. Es un Estado pequeño, sumamente limitado, realmente con pocas atribuciones. Es un Estado que, si hubiera habido, que las hubo, muchas pandemias, muchas epidemias en el siglo XIX, si hubiera tenido la vocación de querer controlar alguna epidemia de cólera, no hubiera podido. Sin embargo, nosotros, en el siglo XXI, nos hemos dado el lujo de tener estados inmensos intentando, ¿no?, lo imposible. ¿Y cuál ha sido lo imposible? Buscar detener una pandemia, y al final lo que ha hecho es empeorar las cosas. Ese tipo de discusión está en estos autores. Por eso es importante revisarlos, ponerlos en valor y atreverse a pensar de manera distinta, y a pesar de que uno pueda discutir o no el liberalismo de Mill, reconocer que hay una aproximación a las ideas de la libertad, porque al final creo que se trata de eso, se trata de aproximarse a estos valores, ¿no?, porque lo tomo de esa manera, estos valores que hacen que los hombres puedan ser dueños de su propio destino. Mill no partía tanto de esa idea, tenía una visión
algo elitista sobre el tema. Al fin y al cabo, como creo que se señaló en la primera conferencia, Mill es un hombre de su tiempo. Es un hombre que vive en el mundo victoriano, es la Inglaterra del imperio, el imperio orgulloso, ¿no? Que había derrotado a Napoleón, y eso va a continuar a lo largo del tiempo hasta la decadencia misma del imperio y su desaparición, ¿no? Así que esto, bueno, esa es mi postura, creo que ya me pasé el tiempo, he tratado de ser lo más puntual posible, así que si hay preguntas o si hay una última parte, encantado, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Bueno, ahora sí damos paso al conversatorio. Quiero recordarles que si tienen preguntas para los disertantes, las pueden dejar escritas aquí en el chat. Yo se las voy leyendo. Estuve revisando un poco a ver si por ahí había alguna pregunta. Hay mucha conversación, estuvo mucho debate dentro del chat, pero bueno. Así veo. No sé si Carlos querés comentarnos un poco de la parte de libertad de expresión que habías mencionado. Sí, bueno, la primera cosa que quiero decir... Corto, brevemente, no muy extenso. Sí. No. Vamos a las preguntas, vamos a las preguntas. Lo primero que quiero decir es que una de las maravillas que tienen estos homenajes es lo que acabamos de escuchar, un disertante como Paul, que realmente nos enseña a todos y nos invita a profundizar el estudio de estos pensadores. Eso es lo que nos tenemos que llevar de este tipo de homenaje. Pero no, metele con las preguntas. A ver si encuentro alguna, porque la verdad hay muchas. Hay partes donde hacen, no sé si es parte de una pregunta retórica o no, pero hablaban del tema de Gran Bretaña en un momento que estaba Thatcher, contradicciones sobre eso. A ver, perdón, no, la verdad que hay mucho texto. A ver si encuentro una pregunta puntual. Aquí yo veo una pregunta para mí, Sí. muy puntual. Bueno, soy miope, pero llego a ver algo. ¿En qué hacía hincapié, se refiere para Paul, dice, ¿no? ¿En qué hacía hincapié al decir que la sociedad podía poner en riesgo lo mejor de las individualidades? De Aimé de León. Esto es interesante porque Mill, por ejemplo, cuando digo tiene una visión elitista, tiene una visión de la civilización muy de su tiempo, y eso hay que entenderlo. O sea, pero al ser un ilustrado, esto va más allá de esa simplicidad de entender al hombre de su tiempo. O sea, es decir, tiene una postura totalmente deliberada de que si es que hay sociedades que viven, no sé, ya podemos decirlo, barbarie, pero también en semi-barbarie, eso, y lo dice Mill, él estaría dispuesto a soportarles, a asumir que puede haber una especie de dictador que enrumbe, ¿no?, a esa sociedad y la saque de esa oscuridad y la coloque en mejor situación. Eso es lo más antiliberal que hay, porque al fin y al cabo, si es autogobierno, los liberales creemos en el autogobierno. Si la gente decide unirse en sociedad y vivir en la mediocridad o en la poca cosa, y son felices así, ¿cuál es el problema? Pero Mill sí ve un problema. El otro punto, que ya escapándome de la pregunta puntual que quería responder, cuando se hablaba de la libertad de expresión, yo me dedico a la historia de las ideas. 30 años en eso, entonces hay algunos autores que como que se repiten con los siglos su discurso. El Mill, que habla de la libertad de expresión, que es fascinante, que es quizás lo más liberal que puede haber, pero en la libertad de expresión hay muchos autores no liberales que tienen el mismo énfasis. Y cuando Mill dice, porque lo llega a decir, la importancia del error,
de la mentira, si el campo está abierto para la discusión, vamos a detectar al mentiroso, ¿no? Y eso va a ser más fuerte todo, porque la sociedad se va a aprovechar del bueno y de lo malo. Es decir, lo importante es que compitan. Pero eso lo encontramos en Milton, 200 años antes. Y es tal cual. Es decir, hay una vieja tradición inglesa, anglosajona, sobre el tema de la libertad de expresión. Y lo de Milton sí es importante porque estamos hablando de un hombre del siglo XVII, que se opone o que pertenece al mundo revolucionario del siglo XVII, donde decapitan a un rey, establecen una república, es decir, liquidan la monarquía, a los Stuart los expulsan, y establecen una república que terminó siendo una dictadura, la verdad. Pero hubo toda una literatura al respecto que es muy rica. Y en el punto de la libertad de prensa, el texto Areopagítica de Milton, John Milton, de mediados del siglo XVII, hay una relación directa entre lo que dice John Milton y Mill. Y eso es muy inglés. Entonces no sé si es tan ilustrado por ese lado o rescata una vieja tradición, quizás las dos cosas, ¿no? Muchas gracias, Paul. Carlos, ¿querés agregar algo a esa pregunta también? La clave de la cuestión está, él de alguna manera va cuestionando aspectos que tiene que ver, es decir, me parece que el abordaje del estudio viéndolo en el contexto de Stuart Mill es bastante complicado, porque él hace cuestionamientos a lo que está desarrollándose desde el punto de vista del gobierno inglés, que es una especie de gobierno casi universal, ¿eh? Porque el imperio se va extendiendo. Él es un funcionario, él es un burócrata, digamos, de la Compañía de las Indias Orientales, y muestra su inconformismo cuando toma, en la segunda mitad del siglo XIX, toma directamente Inglaterra el manejo, el gobierno directo de la India, y se va de esta Compañía de las Indias Orientales, bueno, se jubila, pero a mí me parece que también habría que buscar en el estudio de Stuart Mill aspectos que tienen que ver con algunas, llamémosle injusticias, llamémosle inequidades, llamémosle uso o vivencia o efectivo poder real. Es decir, por un lado están las ideas que Inglaterra pregona al mundo. Por otro lado están las herramientas con las que Inglaterra domina al mundo. Entonces me parece que hay una especie de contraste. Y él sí está influido por otros autores y además está influido por la realidad de los franceses. Él se va a vivir, eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo vivo pregonando, en el caso particular, vivo pregonando que vivamos como en Estados Unidos, pero a mí me gustaría vivir en Europa. Entonces, yo me pregunto, Stuart Mill trata de mejorar y trata de continuamente enriquecer las ideas del gobierno de Inglaterra, pero él se va a vivir a Francia. Y sabemos que desde el punto de vista político y de las ideas liberales, no hay nada más distinto que Inglaterra que Francia. Él se va a vivir con Harriet a Francia, luego cuando enviuda, se queda a vivir hasta su muerte en Francia. Es decir, es una especie, yo por eso lo asimilo en muchas cosas a Alberdi, es una especie de outsider, de crítico, de me meto pero salgo. Y estoy a favor de este sistema, pero al mismo tiempo cuestiono muchas cosas que se hacen en nombre de este sistema. Yo creo que por ese lado se podría orientar. Bien, acá hay otra pregunta de Susana. Dice, para ambos disertantes,
En la mirada de Mill y teniendo en cuenta el problema señalado por Lauren con relación al ejemplo de la pandemia, ¿cómo pensarlo hoy si hay una tendencia de decisiones centralizadas, corporativas, internacionales, de organismos no gubernamentales que se ponen por arriba de las constituciones nacionales? Y nuestras democracias, después dice, y nuestras democracias republicanas son representativas, pero los políticos, en su mayoría, han atacado decisiones corporativas, acatado decisiones corporativas en contra de sus pueblos. Así que, bueno, cancelado todo debate científico en todo el mundo. No sé qué opinión tienen, breve, y después de esto hacemos unas breves conclusiones cada uno y con eso cerramos. Sí, bueno, quiero colgarme de esa pregunta larga, ¿no? Porque es Sí, larga, sí, es un poco largo. sí, pero que es importante, porque la pandemia tiene que habernos enseñado algo, ¿no? A ser coherentes para empezar, para los liberales, esto ya es para familia, ¿no? ¿Y a qué voy? Durante mucho tiempo hemos dicho que la concentración de poder es lo más antiliberal que puede haber, porque perjudica las iniciativas ciudadanas. Y lo que hemos tenido en el mundo ha sido concentración de poder para decisiones sanitarias, premiando, entre comillas, ¿no? Colocando a dedo a qué laboratorio se le da la posibilidad de beneficiarse de esa decisión de una dictadura sanitaria. Al mercado nunca se le dejó funcionar. Es verdad, son laboratorios privados, pero ¿acaso los privados per se son liberales o buscan la competencia? Lo que buscan es simplemente el provecho particular, y eso es normal. El asunto es que si creemos como liberales en la competencia, se tiene que exigir competencia siempre, y eso no lo hubo. Y eso genera corrupción. Algún día, después de que pasemos esta larga noche de 2 o 3 años de pandemia, nos enteraremos los contratos bajo la mesa, los acuerdos, y nos vamos a escandalizar. Eso es para tontos, porque sabemos que eso pasa, ¿no? Y bueno, será un consuelo que tomemos, decir, ya ves, ¿no? Teníamos razón. Carlos, ¿algún comentario sobre eso? Sí, a ver si estoy con este cosito abierto, ¿no? Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, lo de la pandemia ha sido realmente un desastre, pero yo creo que con el tiempo los liberales vamos a agradecerle mucho a esta pandemia, porque los gobiernos del mundo y las agencias supranacionales han mostrado la hilacha, es decir, se han adelantado, han dicho, tenemos el poder y vamos a ejercerlo, y han mostrado realmente sus rasgos antiliberales. Entonces, la pandemia de alguna manera los exhibió en su naturaleza, tal cual son, profundamente contrarios a las decisiones individuales. Así que yo creo que con el tiempo le vamos a tener que agradecer los liberales a la pandemia muchísimo. En cuanto a Stuart Mill, en la época de Stuart Mill, el rey de Inglaterra hubiera dicho qué hacer con la pandemia y todo el mundo le hubiera hecho caso al rey de Inglaterra, inclusive los que no dependían del rey de Inglaterra, por la importancia. En la Argentina hubiéramos hecho lo que decía el rey de Inglaterra porque si no, no nos compraba las carnes y el trigo y no se desarrollaban los trenes y todo. En Sudáfrica lo mismo, en Australia lo mismo, en Canadá lo mismo, a lo mejor Estados Unidos hubiera hecho algo distinto. Inclusive Europa hubiera hecho algo parecido a lo que le decía el rey de Inglaterra. Así que la Organización Mundial de la Salud no existía, pero existía el rey de Inglaterra. Y seguramente Stuart Mill hubiera criticado al rey de Inglaterra. Bueno. Por ideas liberales o por medio de ideas no liberales o de rasgos no liberales, pero hubiera criticado esa actitud del rey de Inglaterra. Bien, bueno, disculpen, perdón. Bien, para ir finalizando, me gustaría un comentario de ustedes, una breve conclusión, ¿sí? No más de un minuto, y con eso cerramos de cada uno. Arrancamos, si querés, Carlos, y después terminamos con Paul. Sí, muchas gracias, porque además
me parece que va a ser una finalización estupenda la de Paul. Yo insisto en lo siguiente. Este tipo de homenajes tiene que servir para homenajear, para saber de los determinados pensadores, pero también para profundizar, para profundizar, leer más y asumir como liberales todas las cosas que las ideas de la libertad han hecho y que lamentablemente hoy por hoy algunos le ponen el sellito de novedosas, cuando han sido los liberales en sus distintos matices lo que lo han impulsado a través de la historia de la humanidad. Es decir, todo esto nos tiene que servir para que estudiemos más, para que profundicemos más y para que avancemos en las ideas de la libertad, en la batalla cultural. Porque cuando hablamos de pluralidad, cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de limitación de ese poder que quiere cercenar a los ciudadanos, no hay nada del pseudo progresismo de la actualidad. Todo eso comenzó con las ideas liberales, con los liberales, y se fue desarrollando y madurando en sus distintos matices. Muchas gracias. Sí, bueno, antes que nada también agradecer la invitación antes de irme, ¿no? Y compartir nuevamente con Carlos una mesa siempre es interesante. Para terminar, quiero aprovechar una pregunta también, ¿no? Del público aquí, que dice esto: ¿de qué manera nuestra sociedad actual debería implementar la ideología de Mill para un mayor impulso de la libertad? Justo lo que señalaba Carlos, es investigando, leyendo para encontrar las contradicciones en aquellos que dicen defender la libertad y que no lo están, pero que mucha gente cree que sí. Y esa es la tarea de los liberales que tienen cierta formación, de que se han dedicado al campo intelectual, ¿no? Y esa apuesta es sumamente valiosa, porque se supone que el mundo moderno está sustentado en las libertades occidentales, como llaman, ¿no? Y uno empieza a escarbar y empieza a derrumbarse, ¿no? Esa certidumbre. No es tan así. Pero lo importante es que ya que se está hablando de que el mundo moderno es un mundo de libertades, hay que retarlo desde el discurso, desde el estudio, desde la preparación, desde los libros, y empezar a cotejarlo, ¿no? Desde nuestro lado, decir, bueno, ya que tú dices que esto va hacia la ruta de la libertad, yo creo que no. Entonces, establecer una discusión es sumamente importante, sobre todo porque es el mundo presente donde se habla que es un mundo liberal, pero la voz de los liberales no tiene presencia, y eso es lo paradójico. El discurso progresista tiene mucho de retórica liberal, pero es puro cascarón, porque no hay realmente un compromiso con las ideas de la libertad, y eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Paul. Ahora que hemos concluido las ponencias de nuestros verdaderos invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Garrett, Carlos y Paul, así que es un honor que hayan participado en este espacio. Y quiero recordarles que la semana que viene vamos a estar teniendo otro evento donde se conversará sobre la serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, dando como conclusión la Revolución de Mayo, el sábado 28 de mayo, por esta misma plataforma a las 18 horas. Así que de nuevo, muchas gracias, Carlos, Paul. Muchas gracias, saludos.